y confío que hay una sonrisa atrás de esa mascarilla el día de hoy. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Dios nos da razón para dar una sonrisa, ¿verdad? Y una confianza. Pues queremos reconocer personas visitando en esta mañana a la Iglesia Bautista El Faro. Alguna persona visitando por primera vez, queremos darle una hoja de información, solo identificarse por levantar la mano y el ujier va a llegar donde usted. ¿Alguien visitando por primera vez? Quiero reconocer la visita de la mamá de hermana Sara. Ella está aquí visitando segunda vez. Entonces, bienvenida a ella, ¿verdad? En su visita. Estando aquí con la familia, los nietos y también anticipando un huracán aquí en Honduras, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? 2020 sigue. Pues vamos a comenzar esta mañana por cantar los himnos y cantos al Señor. Entonces yo le invito que se ponga de pie y participe dentro de su zona de confort con el hermano Luis dirigiendo los cantos. Pues buenos días tengan todos. Vamos a comenzar pues cantando el coro del año, ¿verdad? Por siempre y siempre. Cantan los cielos tu gloria, Señor. Tiembla la tierra ante tu voz. Eterno Rey, único Dios. Tú sostienes la creación. Calmas tormenta y tempestad. Con tu poder y autoridad. Y tu palabra renueva mi ser. Nuevas fuerzas tú me das. ¿Quién como tú, Señor? Glorioso Salvador, eres Dios, poderoso y fuerte, Señor. Eres digno de adoración. Exaltamos tu nombre por siempre y siempre eres Rey. Las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre y siempre. Amén. Vamos a seguir ahora, hermanos, con el canto Entraré por sus puertas. Y estamos esta mañana pues reunidos para exaltar y alabar, ¿verdad?, el nombre de nuestro Dios. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré, me alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y me alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y me alegraré en él. ¿Está alegre de estar esta mañana acá para adorar a nuestro Dios? Pues yo creo que podemos ponerle un poco más de ánimo, creo, a este canto, ¿verdad? Vamos a hacerlo una vez más. Entraré por sus puertas. Desde el principio. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y me alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y me alegraré en él. Ahí estuvo mejor. Pues vamos a seguir ahora con el coro, este es el día.
Este es el día que hizo Jehová, Nos gozaremos con alegre voz, Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos con alegre voz. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día. Un canto más esta mañana, vamos a hacerlo ahora con el canto Familia de Dios. Familia de Dios, lo ponemos primero. Familia de Dios, lo servimos primero. Para gloria de Él, gloria de mi Dios. Somos familia de Dios. Cada padre tiene parte especial, cada madre tiene parte especial, cada uno tiene parte en el plan. Familia de Dios, lo ponemos primero. Familia de Dios, lo servimos primero. Para gloria de Él, gloria de mi Dios. Somos familia de Dios. Y qué bonito ese canto, ¿verdad? Estar reunidos como familia esta mañana, como familia de Dios. Se extraña esto, ¿verdad? No poder estar en esto de estar juntos adorando a nuestro Dios, pero para la gloria y la honra de Él ya estamos en esto, ¿verdad? Juntos ahora adorando a nuestro Señor. Vamos a seguir, hermanos, ahora con el himno número 435. Aleluya. Digno de toda nuestra honra y de toda nuestra alabanza. Vamos a entonar ahora la estrofa número 2 del canto Habla, oh Dios. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad.
tomen sus Biblias y busquen el libro de Primera de Corintios, por favor. El libro de Primera de Corintios y el capítulo 1. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Primera de Corintios con el tema los lentes correctivos del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer versículos 10 al 17. Va a encontrar la lectura en la pantalla esta mañana, si ocupa. Vamos a leer en forma antifonal. Yo voy a comenzar en versículo 10 y la congregación va a seguir en cada versículo de por medio. La Biblia dice en 1 Corintios 1, 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos. Padre, gracias por el momento de poder reunirnos esta mañana. Pedimos tu protección sobre nosotros y también pedimos que hoy hagas una obra en nuestro corazón que solo tú puedes hacer a través de tu palabra y el Espíritu Santo. Ruego, Señor, que si haya persona visitando hoy, observando a la reunión de la iglesia, que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y Señor de su vida, te pido, Señor, que hoy haga una obra en el corazón de aquella persona para que hoy mismo se arrepiente de sus pecados para recibir a Cristo como Salvador. Te pido, Señor, que obre en cada cristiano esta mañana para que pongan en práctica lo que enseña tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento. Y gracias por su asistencia el día de hoy. Saludo a los que están viendo desde el culto virtual, desde la plataforma de Facebook. También quiero mencionar que siempre queremos mantener el espacio y distanciamiento en los asientos. Y si se siente que está muy cerca de otras personas, no de su familia, tenemos un espacio aquí en la aula de los jóvenes, donde madres con niños pequeños pueden ir y ver el culto por video, pero mantener a su hijo adentro. También otras personas, es un alivio para tener más espacio. Entonces, si llegan más personas, tenemos esa opción de poner gente siempre con distanciamiento dentro de la aula para poder ver el culto. Pues esta mañana seguimos con la serie de mensajes que se llama Los lentes correctivos del Evangelio, en el libro de 1 de Corintios. La iglesia en Corinto está experimentando graves problemas dentro de su congregación y hoy vamos a enfocar en uno de los problemas. Pero el apóstol Pablo está acordándoles de quiénes son. Son santos en Cristo Jesús, en posición, llamados a ser santos en su forma de vivir. Somos santos al recibir a Cristo en posición. Ya tenemos pecados perdonados, tenemos un hogar reservado en el cielo. Somos santos en posición, pero somos llamados a ser santos en nuestra forma de vivir. Y esta iglesia tiene bastantes problemas y no es una iglesia viviendo en una forma santa. Cuando hablamos de divisiones, cuando hablamos de fracturas, grietas, fisuras,
Las fracturas, grietas, fisuras, en cualquier lado puede causar graves problemas. Si uno tiene una fisura en su hueso, si no hace algo para corregir el problema, puede causar una fractura completa. Si uno mira fisuras en la pared de su casa o fisuras en la fundición, si no toma acción, puede luego causar graves problemas hasta que caiga las paredes de la casa. Fracturas causan fracasos, y ese es el título del mensaje esta mañana. Fracturas causan fracasos. Y cuando hay una iglesia con fracturas, cuando hay una iglesia con divisiones, cuando hay una iglesia con contiendas y pleitos, causa fracasos, no solo para la congregación, sino para el testimonio de Cristo en este mundo. En el año 1889, ¿cuántos de ustedes estaban viviendo en 1889? Nadie, ¿verdad? Nadie estaba viviendo en 1889. Ya sé quiénes no están escuchando. Era una prueba. No, son bromas. Tal vez lo dije mal. 1889. Nadie estaba vivo en 1889. Pero en el 31 de mayo de 1889, en el estado de Pensilvania, una presa de agua con miles de toneladas de agua falló después de varios días de lluvias torrenciales, que resultó en una ciudad completa que fue inundada por el agua y causó la muerte de 2,209 personas oficialmente. La ciudad queda a 23 kilómetros de la presa, pero estaba arriba en las montañas, y cuando falló la presa y el agua salió con fuerza de esa presa, descendió la montaña con tanta fuerza y la cantidad de agua era 20 millones de toneladas bajando de esa montaña para llegar a la ciudad de Johnstown, y destruyó todo. Casas completas estaban flotando, estaban como totalmente destruidas las casas. Todo lo que la gente había trabajado y ahorrado. Dicen que 99 familias enteras perecieron en la inundación. Y como le dije, 2,209 personas fallecieron en la inundación. Pero ¿qué fue el raíz del problema? ¿Qué causó esa falla catastrófica de la presa? Pues investigando todo, miraron que un club de deporte había comprado la presa y no hizo mantenimiento, y también hizo modificaciones incorrectas. Entonces, cuando llegó la tormenta, las fisuras pequeñas en la presa ya no aguantó la fuerza del agua, y 20 millones de toneladas de agua se salió y mató a tantas personas por no mantener las fisuras pequeñas en la presa. En la iglesia también, fisuras pequeñas pueden resultar en fallas catastróficas. Comienza por hablar mal de una hermana de la iglesia. Comienza por criticar el liderazgo y las decisiones que toman. Comienza por tolerar el pecado en la congregación. Comienza con cosas pequeñas en la congregación, cosas que a lo largo, si no hay corrección por la palabra de Dios y el Evangelio, llega a tener un catástrofe. Iglesias divididas, donde ya se forma una nueva iglesia, no por voluntad de Dios ni por ordenar a un pastor, sino que un grupo se sale por X razón y comienza nueva congregación. Escándalo sexual dentro de la iglesia por no corregir problemas. Abuso de poder en las iglesias por no
corregir problemas con el Evangelio. Pablo aquí usa la palabra divisiones. Versículo 10. Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La palabra aquí es la misma palabra que Marcos usó en Marcos 2:21, donde él habla de querer remendar un vestido viejo con tela nueva y causa una rotura peor, dice. La palabra división habla de rotura, de fractura. Pero también él dice, versículo 10, sino que estéis perfectamente unidos. Marcos también usa esta misma palabra para hablar de remendar las redes de los pescadores. Entonces, la palabra división habla de una rotura, que no haya entre la iglesia una rotura, sino que haya unidad, que hay corrección, que hay sanación, que están remendadas las redes. Entonces, primera declaración esta mañana de este pasaje es la siguiente. Bueno, perdón, antes de llegar a esto, quiero mencionar, la división es característica del no creyente. Cuando haya división en la iglesia, es característica de los no creyentes, y hasta los cristianos inmaduros caen en la trampa de divisiones. Le voy a leer unos versículos. Romanos 1:28 dice, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, son incrédulos, son no creyentes hablando. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, son incrédulos. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Contiendas. Los incrédulos son conocidos por fornicación, perversidad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. También en Romanos 13:13, hablando de incrédulos, Pablo dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. La contienda, la división, es marca del no creyente, del incrédulo. En Gálatas 5:19, el apóstol Pablo escribió una lista de las obras de la carne, lo que es manifestación del incrédulo. ¿Y cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y él termina diciendo, los que practican tales cosas, incluyendo la división, no heredarán el reino de Dios. No es que van a perder la salvación, nunca tuvieron la salvación, porque los que tienen a Cristo son corregidos por la palabra y el Espíritu Santo para vivir una vida piadosa. Son santos en posición y santos en práctica. Y no es que el cristiano no puede pecar, pero no va a practicar el pecado y seguir practicando el pecado. Si usted se encuentra practicando pecados en estas listas, debe de poner en duda su profesión de fe en Cristo. Si usted dice que es salvo, debe de poner en duda su profesión, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero lo interesante es que en esa lista, en cada lista que leí, habla de divisiones, contiendas, pleitos. Los cristianos pueden caer en esa trampa. Los cristianos en Corinto cayeron en esa trampa. 1 Corintios 3:3, Pablo dijo, ¿por qué aún sois carnales? Hablando de vivir en la carne como el hombre no creyente. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
no sois carnales y andáis como hombres. Y cuando digo andáis como hombres, no está hablando de andar varonilmente, habla de andar sin Cristo. Anda en el hombre natural, sin Cristo. Andáis como hombres naturales, andáis como incrédulos, con esas divisiones y disensiones y contiendas. Tito 3:9, Pablo dando consejo a Tito, él dijo, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Evita las contenciones, evita las discusiones acerca de la ley. Los cristianos deben de ser más maduros que permitir las contenciones y las disensiones. ¿Cuáles son las cosas que causan divisiones? Pues vamos a hablar de eso. No es decir que nadie puede tener una opinión distinta. Habla de tener el enfoque en Cristo y evitar la disensión y la contención. Primera declaración, el enfoque de la iglesia debe de ser la persona de Jesucristo, no una personalidad. El enfoque de la iglesia debe de ser la persona de Cristo, no una personalidad. Analizando los primeros 10 versículos de 1 de Corintios 1, 10 versículos, ¿cuántas veces se menciona el nombre de Cristo? En los primeros 10 versículos, Pablo menciona el nombre de Cristo 10 veces, un promedio de una vez por versículo. Él está acordándoles a los de Corinto que la iglesia no es un club social, no es un lugar de actividad sana donde uno puede llevar a sus hijos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El enfoque de la iglesia es Cristo. Ellos perdieron el enfoque y en vez de poner el enfoque en Cristo, pusieron el enfoque en el ser humano. Y cada iglesia que llega a eso, cada iglesia que llega a desviar los ojos de Cristo y poner los ojos en un ser humano, está en peligro de fracasar. Y esto es lo que está pasando en Corinto. El enfoque de la iglesia debe ser la persona de Cristo. La iglesia en Corinto estaba experimentando divisiones y las divisiones están centradas en fracciones o fracturas. Personas quienes estaban divididas entre 4 grupos específicos. Personalidades de la iglesia. Menciona a Pablo, Apolos, Cefas, hasta Cristo está mencionado. Grupos que estaban en contiendas por seguir a una personalidad en vez de seguir a Cristo como debe de ser en la iglesia. La iglesia no necesita personalidades para sobrevivir. La iglesia necesita a Cristo para sobrevivir. Personas se han levantado en la historia del cristianismo, personajes como Pablo y Cefas, personajes como D.L. Moody en Chicago, Charles Spurgeon en Inglaterra, personas del pasado quienes han surgido para hacer grandes obras para Cristo, personalidades, pero la iglesia sobrevive una personalidad. No tenemos que seguir una personalidad. Hoy en día hay grandes personajes enseñando la palabra de Dios. Pienso en John MacArthur en California. Pienso en Paul Washer, quien era misionero en Perú. Pienso en Sujel Michelin en República Dominicana. Pienso en Evis Carballosa en España. Grandes personajes, líderes espirituales en el mundo de hoy, pero no debemos fijarnos en una persona. Personas vienen y van. Pero Cristo es el fundamento de la iglesia. 4 facciones en Corinto. Hay un grupo aquí que dice, yo soy de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era el fundador de la iglesia en Corinto. La gente apreciaba a él como el misionero quien fundó la iglesia. Él dice luego, yo no entré elocuente con palabras. Él no tuvo el don de tal vez predicar mensajes bonitos, pero él hizo el trabajo de fundar la iglesia, fundamentar la iglesia en sana doctrina.
él era muy especial para la iglesia, entonces hay un grupo que dice, somos de Pablo, nosotros somos del fundador. Pero otro grupo surgió y dice, somos de Apolos. ¿Quién era Apolos? Puede leer de Apolos en Hechos 18, pero él tuvo un don de hablar, elocuente. La Biblia menciona en Hechos 18, 26, un hombre que habló con denuedo en la sinagoga, un hombre quien refutaba públicamente a los judíos en su doctrina falsa, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y Apolos fue enviado a Corinto para dar seguimiento en la iglesia establecida por Pablo. Entonces, él es el orador. Hay un grupo que sigue el fundador, este grupo sigue el orador, el que hablaba elocuente, con bonitos mensajes. Hay otro grupo que dice, somos de Cefas. Cefas es el otro nombre para Pedro, el apóstol. No tenemos récord que Pedro visitó esta iglesia en Corinto, pero podemos entender algo en cuanto a este grupo. Él era el apóstol a los judíos. Pablo era el apóstol a los gentiles. Pedro era considerado como columna de la iglesia, un purista que seguía fiel como judío las normas antiguas del judaísmo. Entonces tal vez hay un grupo en la iglesia que dice, queremos ser los puristas, queremos seguir las leyes dietarias, queremos ser como los judíos, como los originales. Y luego hay otro grupo que dice, somos de Cristo. Ese grupo parece el grupo tal vez más espiritual, por decir, bueno, nosotros somos de Cristo. Pero, ¿qué sucede aquí? Probablemente este grupo era el grupo antisistema. El grupo que no quiso someterse a una organización terrenal de la iglesia, que no quiso ser fiel en las reuniones o solo quiso servir donde ellos querían. Entonces, la respuesta era, Cristo es mi pastor. No conocían a Él en vida. Él había muerto unos 20 años anteriormente. Cristo nunca visitó a Corinto. Pero hay algunos quienes son súper espirituales y dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia. Yo formo parte del cuerpo invisible. Yo no necesito someterme al liderazgo humano. Cristo es mi pastor. Y hay personas hoy en día con esa actitud. Cuando Cristo dejó una estructura, una organización terrenal para el cuerpo de Cristo, bajo el liderazgo de un pastor. Este es el grupo que fuera antisistema. Pero este es el problema. El problema no es dividirse en grupos. Soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Cefas, soy de Cristo. El raíz del problema es el ego de cada persona. El problema de división es el ego. Soberbia, jactancia, egoísmo, procede de adentro. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Cuando hay pleitos y contiendas, personas quieren señalar, ellos comenzaron el problema. Es problema de él, es problema de ella. Ella dijo eso. Y siempre señalamos a los de afuera cuando hay contención. Pero el problema de la contención no es afuera, sino adentro. Es el corazón de uno. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Jacobo dice aquí en Santiago 4, los pleitos vienen de adentro. Los pleitos vienen de su corazón. Y luego él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El enfoque de la iglesia no es una personalidad.
ni su propia persona. Yo quiero esto. Yo quiero servir en esa área. Yo quiero subir al púlpito. No me gusta lo que hacen en este sentido, en esta decisión. El problema es el ego. Y el enfoque de la iglesia debe de ser la persona de Cristo, no una personalidad. Ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni super espiritual seguir a Cristo y no someterse a la organización de la iglesia, ni de John MacArthur, John Piper, otro pastor, Pastor Mateo. El ego, el enfoque de la iglesia es la persona de Cristo. Segunda declaración: hay graves consecuencias cuando la iglesia pierde su enfoque en Cristo. Hay graves consecuencias cuando la iglesia pierde el enfoque, cuando hay divisiones, cuando hay rotura y fracción. Hay graves consecuencias. Y Pablo está viendo esto en la iglesia en Corinto. Versículo 13, él dice: ¿acaso está dividido Cristo? Tres preguntas aquí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El enfoque es Cristo. La primera pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál cuerpo puede funcionar como debe de funcionar estando dividido el cuerpo? ¿Cuál persona con cuerpo dividido no quisiera tener su cuerpo sano? ¿Cuál persona que pierde pierna o brazo, otra parte del cuerpo, no quisiera tener su cuerpo completo? Y la idea es que una iglesia dividida es una iglesia impotente. Una iglesia dividida es una iglesia impotente. El cuerpo de Cristo queda sin fuerza cuando su cuerpo está dividido. Usted y yo, al tener contención y pleito dentro de la iglesia, hacemos daño no a la otra persona, ni a nosotros mismos, tanto que hacemos daño a Cristo, al cuerpo de Cristo. Cristo no está dividido, pero una iglesia dividida es una iglesia impotente. No hace su función, no tiene pies para caminar, no tiene brazos para ayudar. Todo es contención, división, problemas que dirigen a fracaso. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando uno mira contención en la iglesia, debe de entender que la iglesia dividida es una iglesia impotente. Número 2, la segunda pregunta: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Pablo dice: ¿quién dio su vida para la iglesia? ¿Quién dio su vida para que usted tuviera salvación? ¿Pablo? ¿Apolos? ¿Cefas? La iglesia dividida es una iglesia ingrata, porque pierde el enfoque en Cristo, enfoca en una personalidad, hasta uno mismo, y él hace la pregunta: ¿quién dio su vida por vosotros? ¿Quién hizo todo? No fue el pastor, no fue otro personaje, no es usted quien es el más importante en la iglesia. La iglesia dividida es una iglesia ingrata porque pierde el enfoque en Cristo, quien dio todo, dio su sangre, sufrió todo para nosotros. Y cuando una iglesia pelea, demuestra que es una iglesia ingrata. No aprecia lo que Cristo hizo por su cuerpo, la iglesia. La tercera pregunta: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Más adelante,
leyendo esto fuera de contexto, uno tal vez podría llegar a la conclusión que el bautismo no es tan importante. Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar. Pero eso no es el punto del pasaje. Él no está dando enseñanza acerca de bautismo. Él está dando enseñanza acerca de división y el deseo de tener unidad en la iglesia. Y él solo menciona bautismo porque algunas personas estaban tan enfocados en ese momento y quién los bautizó. Yo fui bautizado por Pablo, yo fui bautizado por Pedro, yo fui bautizado por Apolos, yo fui bautizado por Pastor Mateo, yo fui bautizado por Pastor Andrés, yo fui bautizado por Pastor John, yo fui bautizado por otro pastor. Y la gente enfoca en ese elemento que es nada. El bautismo es importante, ¿por qué? Porque uno se identifica con quién. ¿Con quién se identifica en el bautismo? No por la persona bautizándole, sino por Cristo. Entonces él dice, están perdiendo el enfoque. ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, fueron bautizados en el nombre de Cristo, se identificaron con Cristo en el bautismo. Cuando uno se bautiza, declara públicamente, yo soy seguidor de Cristo, yo prometo mi lealtad a Cristo, mi Salvador y mi Señor es Cristo, y no tengo pena de decirlo públicamente. Pero deja de hablar de quién le bautizó. No importa quién le bautizó, si fue bautizado correctamente, con el simbolismo correcto. Pablo dice, fueron bautizados en mi nombre. Una iglesia dividida es una iglesia insubordinada. Una iglesia dividida es una iglesia insubordinada. ¿Qué es subordinación? Habla de ponerse bajo el liderazgo y autoridad. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Cristo. Y cuando uno se bautiza, declara públicamente, yo sigo a Cristo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, yo me subordeno bajo el liderazgo de Él, bajo la autoridad de Él. Pero la iglesia dividida va en contra de la palabra de Cristo. Entonces es una iglesia insubordinada. La iglesia dividida no pone importancia en el deseo de Cristo, la cabeza. Está en rebeldía cuando la iglesia tiene contención y pleitos. ¿Cómo corregimos divisiones en la iglesia? Versículo 10 es el enfoque de este pasaje. Dice versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo corregir divisiones en la iglesia? Número 1, enfocar en Cristo. Ya hemos enfatizado esto durante todo el mensaje, pero ¿cómo corregir divisiones en la iglesia? Volver a enfocar en Cristo. Él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han escuchado a algunas personas terminar su oración en nombre de Cristo Jesús? Amén. ¿Qué quieren hacer? No es una fórmula mágica cuando dicen, oro todo en el nombre de Cristo Jesús. Pero habla de querer someterse a la voluntad de Él. Que mi oración sea voluntad de Cristo. Él tiene la autoridad, yo me someto a Él, en el nombre de Cristo pido todo, amén. Si no puede orar pidiendo todo para la gloria y voluntad de Cristo, la oración está mala. Y aquí Pablo dice, os ruego en el nombre o por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la autoridad de Cristo. Cristo hizo todo por nosotros con un amor profundo e incomprensible. Él es el Salvador. Él merece nuestra lealtad en todo aspecto de la vida. Él es nuestro Señor. Él tiene una voluntad y una misión para su cuerpo, la iglesia, pero la iglesia dividida es impotente, ingrata, insubordinada. Entonces, para corregir división en la iglesia,
ponga el enfoque en Cristo. No ponga el enfoque en el hermano, la hermana, el pastor, las decisiones, el gesto, cómo están hablando. La iglesia es una asamblea de creyentes rebeldes redimidos por Cristo. Y somos una obra en desarrollo, como hablamos el domingo pasado. Pero el enfoque es Cristo, Él no cambia. Él es nuestra autoridad. Número 2, ejecutar al ego. Ejecutar al ego. Versículo 10 dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Las divisiones vienen por contiendas y pleitos que vienen de sus pasiones. Entonces hay que hacer morir, dice Colosenses 3:5, lo terrenal en vosotros. Ejecutar al ego. Morir a sí mismo, dice la Biblia. Hay que ser crucificado juntamente con Cristo para que ya no vivo yo, el ego, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo corregir divisiones en la iglesia? Volver a poner el enfoque en Cristo. Ejecutar al ego para no enfocar tanto en uno mismo. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Número 3. Exhortar a hermandad. Versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos. Es una iglesia con divisiones en Corinto. Es una iglesia con grupos. Grupos de Pablo, grupos de Pedro, grupos de Apolos, grupos de Cristo. Pero Pablo exhorta a hermandad. Os ruego pues, hermanos. Somos hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que nos une? Lo que nos une no es sangre. Bueno, la sangre de Cristo sí, pero nuestra sangre terrenal no. Lo que nos une no es sangre, lo que nos une no es el mismo oficio, lo que nos une no es el mismo apellido, lo que nos une no es el mismo partido político, lo que nos une no es el mismo equipo deportivo, lo que nos une no es la misma apariencia, lo que nos une no es el mismo género. ¿Qué es lo que nos une en este lugar? Cristo. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Él borra las divisiones que hay y hay una exhortación a hermandad. Os ruego pues, hermanos, que quite entre vosotros las divisiones. Somos hermanos en Cristo. Y número 4, ¿cómo corregir divisiones en la iglesia? Volver a enfocar en Cristo, ejecutar al ego, exhortar a hermandad. Número 4, entender sana doctrina. Entender sana doctrina. La Biblia corrige el problema. La Biblia tapa el hoyo. La Biblia llena las grietas. La Biblia sana las fracturas. Hay que entender sana doctrina. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No está hablando de tener la misma opinión acerca de todo aspecto del mundo. La misma opinión acerca del trabajo y de la sociedad y de la política y del deporte. Estamos hablando de cosas importantes. Estamos hablando de cosas importantes dentro de la comunidad de Cristo, la palabra de Dios. Que habléis todos una misma cosa. Y si la política divide, desecha la política. Si el deporte divide, desecha el deporte. Si las redes sociales dividen, borra la cuenta. Hay cosas tan insignificantes en este mundo y la gente ponga la mayor importancia en esas cosas. Pero lo importante es enfocar en Cristo a través de su palabra. Y dentro de la iglesia, lo que nos une es Cristo, lo que nos corrige es la palabra.
Y cualquier cosa que entra para traer división y contienda y pleitos, debe de tener la madurez de descartar esas cosas para enfocar en lo importante. Lo importante es Cristo y su palabra y hacer la misión de Cristo. ¿Quiere tener usted un cuerpo impotente para no poder hacer la función de Cristo en este mundo, de andar buscando a los perdidos, salvar a la gente con la palabra de Dios? ¿Quiere tener usted una iglesia ingrata que no reconoce lo que Cristo hizo por uno? ¿Qué hicieron otros personajes más que Cristo? ¿Quiere usted tener una iglesia rebelde que tolera el pecado, que anda en contiendas porque no se pone sumisa a Dios? ¿Cómo podemos corregir estas cosas? Enfocar en Cristo, ejecutar al ego, exhortar a la hermandad y entender sana doctrina. Y yo le aseguro, la iglesia que enfoca en estas cosas es una iglesia que va a tener éxito para la gloria de Cristo en este mundo. La iglesia que pierde este enfoque va a ser como la iglesia en Corinto, con abusos de poder, con escándalo sexual, con divisiones y pleitos. ¿Y sabe quién perdió en esta situación? La ciudad de Corinto. La ciudad perdida de Corinto, con tanta depravación, perdió porque la iglesia era un fracaso. Y si nuestra iglesia es una iglesia dividida, ¿quién pierde? El progreso pierde. El mundo pierde, porque no hay claridad en el mensaje de Cristo. Padre, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos hoy bajo estas circunstancias. Agradecemos, Señor, la oportunidad. Pedimos, Señor, que en este momento la gente responda a tu palabra. Tal vez haya personas en este lugar sin Cristo como Salvador. Están observando la reunión de una iglesia y no son parte porque no han aceptado a Cristo. Te pido, Señor, que hoy sea el día de salvación para esa persona. Tal vez hay cristianos aquí presentes quienes reconocen ahora algunas inmadureces en su propia vida. Han perdido el enfoque en Cristo y han puesto el enfoque en un hermano, una hermana, un pastor. Hay inmadureces que están causando divisiones. Si no divisiones públicas, por lo menos divisiones en su corazón. Y pedimos, Señor, que hoy los cristianos renuncian las inmadureces de división y contención para volver a enfocar en Cristo y la misión de servir a ti con todo corazón en la asamblea de creyentes, haciendo una diferencia en este mundo para Cristo. Antes de terminar la oración, quiero darle oportunidad para responder